Y vamos a hablar sobre un parásito que hace varios meses comenzó a rondarse el tema. En el mes de mayo se publica en la revista British Medical Journal un aviso sobre qué pasa con comer comida cruda, para la redundancia, o no cocida. Y a partir de este paper comenzaron a haber muchas interrogantes en nuestro país sobre qué podría pasar con este germen que estaba, este parásito que es el Anisakis. En este paper se hablaba de un hombre de 32 años que había ingresado al hospital con un dolor epigástrico severo, había vomitado, tenía fiebre muy suave de una semana de evolución. A la hora que se le hizo el examen físico tenía sensibilidad abdominal moderada y solamente había en la parte laboratorial leucocitosis. Este señor había comido sushi. Dentro de su entrevista se percató de este detalle y le hicieron una endoscopía alta en donde se vio un parásito filiforme firmemente adherido en un área de mucosa inflamada e hiperémica con su extremo penetrando en la mucosa gástrica. Esta es justamente la foto de ese paper, donde se ve pues justamente este gusanito que está pegado en la mucosa del estómago, y comenzó a haber alertas a nivel de muchos países, ya que cada vez más se estaba viendo ese tipo de parásitos en otras latitudes del planeta. La forma como sacaron y eliminaron este parásito es simplemente la extracción a través de la endoscopía, y esta extracción hace que la persona en las siguientes horas ya no tenga ninguna sintomatología. En nuestro país ha habido reportes de Anisakis. Hay una publicación en la revista Gastroenterológica del Perú del año 99, en donde un paciente también pues, que había comido comida en la calle también tenía ese tipo de parásitos. El 2 de noviembre se hace una alerta, como todo el mundo sabe, de una empresa china que es Tropical Food Manufacturing, en la cual se evidencia que hay un lote de conservas que está con este parásito. Las conservas básicamente son caballa en salsa de tomate, y hace que pues todo el mundo se ponga en alerta, ya que el parásito que no era de nuestras costas, por ejemplo, la tengamos presentes y van a tener mucha sintomatología gástrica que podría confundirse con cualquier otro síntoma de otra enfermedad. Justamente ahí tenemos la alerta, y ver pues qué riesgo conllevaba ese tipo de consumo de las conservas. Lo que encontró Sanipez, como pueden ver en esta fotografía, es este mismo gusano en la carne, en la parte muscular de la piel de la caballa. En el músculo de la caballa pues estaba enlatado en salsa de tomate, como lo vemos ahí, y ya pues han sacado las latas del mercado. ¿Qué cosa es el Anisakis? El Anisakis es un parásito que tiene varios géneros. El más común y el que normalmente estamos viendo se llama Anisakis simplex, y este parásito fue descrito desde el año 1845, y la enfermedad recién en el siglo pasado, en los años 60. Entonces se vio pues que este parásito está afectando al ser humano. Realmente los humanos no somos su huésped definitivo de este parásito. Lo que va a pasar, vamos a ver, empecemos por acá, por este mamífero acuático. El mamífero acuático va a botar huevecillos al agua. Este huevecillo se va a transformar en una larva. A esta larva se le llama L2. Esta larva, en estado libre, va a ser ingerida por un crustáceo, y en este crustáceo va a madurar a una larva que se llama L3. Estos crustáceos son comida de muchos peces, y estos peces que se lo van a comer van a infectarse, y luego estos peces van a ser ingeridos por peces más grandes, mamíferos más grandes, y de tal manera que ellos van a tener los gusanos adultos que van a producir los huevecillos y van a dar vuelta nuevamente. Si nosotros comemos los pescados contaminados, como en el caso de la caballa que llegó a nuestro país, nosotros pues tendríamos los gusanos
en el estómago o en el intestino. Normalmente va a atacar estómago e intestino, y los peces que están más asociados al anisakis son las sardinas, la caballa, que nosotros conocemos merluzas, jureles, congrios, salmones, arenque, bonito, entre otros. En buen castellano, cualquier pez puede estar infectado con este parásito, ya que los huevecillos son comidos tanto por los crustáceos, que son el alimento de estos peces. Entonces, no somos nosotros un hospedero del anisakis, somos un hospedero casual que básicamente nos va a afectar la parte estomacal, la parte intestinal, y el otro cuadro que va a ser es un cuadro alérgico que lo vamos a estudiar en un ratito. Uno de los países que actualmente está publicando bastante sobre anisakis es España, y en España han encontrado que los parásitos están en todos los mares, en la parte del Atlántico, en el mar Cantábrico, en el mar Mediterráneo, de tal manera que ya salió de Japón, que es la zona donde normalmente habita este parásito, y lo han encontrado en peces como la bacaladilla o los jureles, y también lo han encontrado en la parte, el 83% de las larvas en la cavidad corporal del pescado, y un 45% en los órganos y un 3% en el tejido muscular. Entonces, si vemos acá, un 46% en los órganos, quiere decir pues que cuando evisceran al pescado, se supone que las vísceras están saliendo con el parásito y no debería haber parásito en la carne. Sin embargo, lo que hacen muchas personas en alta mar es eviscerar el pescado, y estas vísceras contaminadas las tiran al mar, y en el mar obviamente los gusanos que ponen los huevecillos van a seguir haciendo todo el ciclo biológico y va a seguir infectando más peces en esa zona. Desde el año 2012 se han notificado más de 20.000 casos de anisakis en el mundo. Esta enfermedad va a presentarse mucho en las personas que comen pescados crudos, calamares crudos o tratados con alguna sustancia que provengan de mar salado, de agua salada, básicamente no de ríos, sino de agua salada, o que estén inadecuadamente pues congelados, que no estén bien marinados, que no estén bien ahumados o no estén bien salados. El Japón es el país que más describe este tipo de enfermedad, ya que ellos son pues bien conocidos por comer pescado crudo, como el sushi y el sashimi. En los países escandinavos hay un consumo de un pez que vamos a ver ahora, que es el crablax. En países latinoamericanos como el nuestro comemos ceviche, y en los Países Bajos comen arenque verde en escabeche. Todo esto es pescado que no está cocido, que no está pasado por ningún proceso, y que si el parásito está ahí, obviamente lo vamos a adquirir. Y obviamente con la gastronomía que está avanzando en todo el mundo, se come comida de todas partes en todo el planeta, hay más ingesta de comidas con pescado crudo, y está haciendo pues que esta enfermedad como otras sigan avanzando. Lo que vemos al lado izquierdo es el famoso gravlax, que es un plato que consiste de salmón, bastante cortadito, chiquito, en sal, azúcar y eneldo, y lo comen en tostaditas como en entrada, como vemos ahí. Y en la derecha vemos pues nuestro famoso ceviche, que es patrimonio cultural del Perú desde el año 2004, y que celebramos el 28 de julio todos los años, el Día del Ceviche, y esperemos que sigamos celebrándolo sin anisakis. Cuando uno se infecta por estos gusanos, aparentemente el 10% hace un cuadro de tipo intestinal, y 1% de este grupo hace manifestaciones alérgicas, de tal manera que el paciente va a tener problemas a nivel estomacal, a nivel intestinal, como por ejemplo náuseas, vómitos, dolor abdominal, que va a diferir dependiendo en dónde se va a anclar este parásito. De tal manera que ustedes ven a alguien con dolor abdominal, náuseas y vómitos, si no hay un antecedente de comida de pescado crudo, nunca pensaría en este tipo de parásitos, y son pues enfermedades que tienen bastantes síntomas de otras molestias conocidas. Entonces, una cosa que vamos a tener son las reacciones alérgicas. La reacción alérgica es muy parecida a una reacción alérgica que uno tiene por ingesta de pescado o mariscos. Uno se va a enronchar, va a dar urticaria, y lo peor de todo que puede llegar pues a un angioedema o llegar a una reacción
es mucho más severa, un shock anafiláctico. Y tenemos este cuadro de hipersensibilidad mediada por IgE, debido a que el anisakis va a tener varios antígenos propios que va a liberar, que son antígenos somáticos, antígenos de excreción-secreción, cuticulares o del fluido pseudocelómico. Todos estos anticuerpos, antígenos, van a dar una reacción cruzada y el paciente pues, puede sufrir urticaria cada vez que come pescado crudo, hasta tener angioedema muchas veces. Se han regularizado cuadros asmáticos, ha habido choques anafilácticos, no en nuestro país, sino en otras latitudes del planeta, pero hay que tener mucho cuidado porque quien sea alérgico al pescado quizás pueda ser alérgico al gusano en sí o a los antígenos que este va a liberar en su paso por nuestro estómago y por nuestro intestino. Normalmente uno podría tener esta reacción alérgica es a las pocas horas de haber ingerido, en este caso el pescado, no tanto la parte gástrica, sino la parte alérgica a las siguientes horas, como cualquier shock anafiláctico o urticaria de otra índole. Se dice que la parte digestiva puede aparecer entre 24 y 48 horas y vamos a encontrar dos formas de ataque a nivel gástrico. Sería la forma luminal o no invasiva, que es el más frecuente. Normalmente no hay mucha molestia, pero la gente puede tener parásitos en el estómago, los puede vomitar, puede eliminarlos en las heces, y más o menos la eliminación de estos son como entre los 10 a 14 días post ingesta, o el anisakis que nosotros tenemos y que ha llegado acá, que tiene así un poco más de forma invasiva, se va a anclar en la parte de la mucosa y puede ser gástrico o intestinal. Las larvas se van a enganchar, como pueden ver en la foto en el lado derecho. El parásito clava su cabeza en la pared gástrica y obviamente va a causar pues gastritis y podría causar incluso perforación, que no es lo más frecuente, sino más que nada los síntomas locales de mucho dolor intenso, dolor en el epigastrio, como una gastritis muy aguda y muy severa. La forma gástrica o gastroduodenal es la más frecuente, es bastante clásica, una epigastralgia muy intensa, posterior a la ingestión de comida cruda. Entonces podríamos asociarlo a este tipo de dolor, no algo crónico, sino básicamente algo agudo, post ingesta de comida. Puede tener náuseas, puede tener vómitos, hasta ahí podría ser una intoxicación alimentaria. Por lo tanto, el punto clave es la ingesta de comida mal cocida. Y puede haber habido también hemorragias, porque a la hora que se enganche el parásito en la mucosa podría dar algún tipo de sangrado. Lo que sí se han visto hasta ahora es que esta anisakiasis gástrica es más frecuente en gente joven que en gente mayor. En gente mayor, aparentemente, como el pH gástrico es bastante bajo, no hay mucha acidez, aparentemente la falta de acidez es un protector para nosotros, ya que el ácido permite que se desarrolle bien la larva y se pueda invadir nuestro cuerpo. Entonces, dentro de las terapias o dentro de las alternativas terapéuticas, se usa mucho inhibidores de bomba para bajar la acidez dentro del plan de trabajo de una persona que esté infectada. El diagnóstico, como pueden ver en esta foto, es endoscópico. Acá vemos otro anisakis aquí dentro de la cavidad gastroduodenal. Y han visto pues que muchos parásitos en la parte de la pared posterior, en la pared anterior, en la curvatura menor, y básicamente por el asentamiento de la larva, por gravedad en la zona más de declive, ahí van a estar viviendo. Y la idea es que este parásito se supone que si no lo puedo detectar, va a morir, teóricamente, y al morir va a formar un granuloma eosinofílico en esa zona, ya que las sustancias que este parásito emite jala muchos eosinófilos y podríamos tener pues algún granuloma y ser visto en una patología. Sin embargo, algunos mencionan que podría prescribir mucho tiempo, pero la mayoría de autores concuerdan de que va a morir y por lo tanto se va a autolimitar en las siguientes
2 semanas aproximadamente. Sin embargo, ya que este parásito está en Japón, la mayoría de gente en Japón lo tiene y hay mucho cáncer gástrico en Japón, también lo están asociando mucho al cáncer gástrico pensando que es más incidencia en la zona en Japón, que tiene un carcinógeno que es el N-acetiltransferasa arilamina, y este nematodo que lo tiene, al liberar también este carcinógeno, podría también fomentar la aparición de cáncer gástrico. Aparecen pólipos adenomatosos con infiltraciones eosinofílicas y que son pues claramente precancerosos en pacientes que tengan el anisakis a nivel del estómago. La forma intestinal es menos frecuente, más frecuente es la forma gástrica. Igual es un dolor agudo, pero a nivel ya más intestinal puede simular una apendicitis o peritonitis o básicamente un cuadro obstructivo. Pueden haber muchos gusanos que se pueden envolver como una madeja de lana y eso podría conllevar a un cuadro obstructivo, de tal manera que el paciente busque rápidamente ayuda médica y quizás nos demos cuenta, si es que se opera a la hora de la operación, que era una obstrucción por estos nematodes. Puede aparecer dolor abdominal, puede haber irritación monoperitoneal siempre y cuando haya perforación, náuseas, vómitos, puede estar estreñido el paciente, puede tener diarrea y muy pocas veces causa fiebre. Es un cuadro abdominal en un paciente pues, cuya ingesta me pueda orientar a este tipo de parásitos. Se dice que el ilio distal es el lugar que afecta con mayor frecuencia, por lo tanto en algunos lugares donde hay una ilitis de Crohn es el diagnóstico diferencial. La mayoría de diagnósticos son postquirúrgicos, luego que estudian pues, la pieza que se ha operado. En el colon es mucho menos frecuente, ahí no hay mucha acidez, por lo tanto no hay mucho anisakis en esa zona, y podemos tener, se ha descrito, muchos de estos parásitos también a nivel abdominal que han atravesado el intestino, puede haber sido la vesícula, pueden haber sido el páncreas, hay muchos reportes en muchas zonas del cuerpo. Algunos reportan incluso que podría haber formas crónicas. Sin embargo, la muerte del parásito hace que esto no sea factible realmente y se está desechando mucho esa idea actualmente. Si hacemos la parte patológica de la mucosa, ya que el anisakis libera sustancias que atraen a los eosinófilos, entonces vamos a encontrar pues, un infiltrado inflamatorio a predominio de eosinófilos que van a avanzar hacia granulomas de células gigantes como si fuese pues, a un cuerpo extraño. Y se ha visto pues, que se puede inducir la formación de granulomas en intestino de ratas normales, por lo tanto se dice que la liberación del factor quimiotáctico para los eosinófilos está presente y nos daría una muy buena idea de que acá hubo un parásito en esta zona. El diagnóstico, ya que nosotros no lo tenemos acá en nuestro país normalmente, en otros lugares lo que hacen es un ELISA, una determinación de IgE específica con los antígenos, hace un ELISA, hace un Western blot, que son los más específicos, ya que no tienen ninguna reacción cruzada con otros parásitos. También se usa inmunofluorescencia, fijación de complemento, intradermorreacción, hemaglutinación, como para cualquier otro parásito. Nosotros todavía haríamos diagnósticos visualmente, como se ha visto en estas latas de conserva que pudieron observar antes de servirlos, y endoscópicamente también se podría ver. Se dice que están determinando actualmente un poco más de IgA, que es un poco más específica para la infestación del anisakis, y estamos viendo actualmente que se están haciendo también determinación de antígenos mediante anticuerpos monoclonales. Ya esto más en zonas como en el Japón, que es algo endémico, que la mayoría de pacientes tienen esa zona. La eosinofilia en sangre tiene un periodo de latencia más o menos de 10 días, por lo que su valor diagnóstico no es muy bueno. Pero si aparece, obviamente me va a ayudar, ya que a la hora que el parásito trate de invadir el tejido, ahí es donde va a venir los eosinófilos y ahí es donde va a incrementarse a todo nivel. Pero si el parásito se muere después de un par de semanas o hay pocos, no voy a tener realmente una elevación a nivel de sangre. La determinación de huevos en las heces no tiene ningún valor, ya que en el hombre el parásito no llega a la madurez completa, por lo tanto no elimina huevos. Entonces no vamos a
encontrar, sería muy raro, no imposible, huevos de este parásito en las heces. Y el otro método de diagnóstico pues sería la endoscopía, que ya hemos comentado anteriormente. El tratamiento, ya que se va a pegar a la mucosa gástrica, es verlo con el endoscopio y sacarlo. Se dice que sacamos el parásito y luego que el parásito lo vamos a eliminar, vamos a tener nosotros una mejoría de los síntomas en las siguientes horas. Estoy dando una clase. Compuestos más derivados de las raíces del jengibre que han demostrado ser larvicidas. Realmente no hay una forma de determinar cuántos hay, ¿no? Pero nos da una idea, pues, la sintomatología, y la idea es, pues, hacer tratamiento en los lugares donde hay mucha infestación. Se ha logrado eliminar también la sintomatología con tiabendazol, dosis 350 cada 12 horas por 6 días, y pues se ha utilizado pues la endoscopía para sacar a estos parásitos de cualquier parte del cuerpo que se permite entrar con el endoscopio. En la forma intestinal también se ha usado los antihelmínticos, se ha usado el uso de antiácidos, sonda nasogástrica, fluidoterapia, sin que se llegue a la cirugía. Normalmente en la forma intestinal muchas veces hay mucha obstrucción y básicamente la obstrucción es lo que nos va a orientar al cuadro quirúrgico y después postquirúrgico vamos a saber el diagnóstico final. Sin embargo, la eficacia todavía está en discusión. No hay todavía un tratamiento estándar, se está usando muchas cosas, aún no se establece qué es útil y qué no es útil, están viendo que está ayudando. Y para la parte alérgica se usa pues como cualquier otra alergia, antihistamínicos, corticoides, broncodilatadores, todo va a depender del cuadro clínico que vamos a tener. Pasado esta parte alérgica, el paciente queda normalmente sin ningún tipo de sintomatología, pero si vuelve a estar en contacto con el parásito, nuevamente va a comenzar a tener todo el cuadro clínico otra vez. Y entonces, ¿cómo evitar la anisaquiasis o intoxicación por comer sushi o comer ceviche, comer alguna otra de estos platos que tenemos en nuestro medio? Entonces, las recomendaciones son bien simples. Una es mantener la carne y pescado por debajo de los 20 grados por un periodo de 24 horas para eliminar los parásitos presentes en el intestino del pescado. Someter la carne y el pescado a temperaturas mayores de 60 grados, de esa manera también se eliminan los posibles parásitos. Eviscerar el pescado lo antes posible, evitando así que los parásitos pasen a la carne. Y tener en cuenta las medidas de bioseguridad del lugar que los ofrece. En países como España, por ejemplo, toda persona que va en su negocio a expender sushi o a expender, qué sé yo, ceviche, tiene que pasar ese pescado por los procesos de congelamiento para asegurarse que pueda venderse sin ningún problema. Entonces, hay países donde la ley para comer pescados en zonas donde hay mucho parásito deben de tener los cuidados o de ponerlo a 20 grados bajo cero o cocinarlos bien para que en ambos casos tengamos a los parásitos muertos. Obviamente, si yo lo saco y lo como rápidamente, podría infectarme. Lo de la evisceración es importante. La idea es eviscerarlo y botar las vísceras en un solo recipiente y eliminarlos en forma segura. Sin embargo, en muchos lugares que sacan los peces del mar, evisceran todo, lo tiran todo al mar y en el mar mismo siguen el ciclo biológico, botan los gusanos, botan los huevecillos y se siguen infectando otros peces y los mamíferos marinos y por lo tanto seguimos con este tipo de infección. Entonces la idea es, en países como el nuestro, donde nosotros no teníamos este parásito, podíamos comer nuestro ceviche tranquilamente. Sin embargo, ahora hay que chequear cómo están siendo eliminadas estas latas. Las personas que han comido esta caballa en salsa de tomate
lo más probable es que haya tenido problemas abdominales, no van a botar huevecillos, menos mal, como habíamos visto, y luego sí que va a tener pues muchos problemas gástricos, van a tener problemas de gases, náuseas, vómitos, que en teoría en un par de semanas van a ser eliminados. En nuestro medio tenemos Difilobotrium, que se adquiere por comer ceviche de cangrejo de río, que es otro parásito. Entonces también tenemos, nosotros cuando vamos a comer cangrejo de río, tenemos que pues servirlo, ya solo pues en caldos, en chupes, en algo que nos asegure que el parásito ha muerto. Muy bien, entonces, algunas preguntas con respecto a este parásito que es interesante. Una pregunta dice, para eliminar el parásito, ¿podemos tomar praziquantel? Bueno, al momento los estudios van con mebendazol, no están usando praziquantel, de tal manera que no sería una buena opción. Recordemos que el praziquantel se usa mucho para lo que es la tenia, y este es un elemento que va para otra familia, la familia de Ascaris. Entonces el praziquantel no sería una buena posibilidad ni opción por ahora. Preguntan, para eliminarlos después de una reacción anafiláctica o alergia, ¿debe ser colonoscopía o hay otro tipo de tratamiento médico? ¿Cómo diagnosticar solo por clínica? Ya está diciendo el tratamiento peor, es muy difícil hacer diagnóstico. Ajá. Se supone que por la reacción anafiláctica que vaya a hacer el paciente, lo va a hacer por la liberación de las sustancias que tiene el gusano. Entonces, la idea es que esta sustancia que está eliminando la vamos a bloquear. Entonces, el tratamiento va a seguir varios días hasta que este gusano pues se muere en los siguientes días, para poder tener ya la seguridad de que no hay nada de bicho, de gusano dentro, y por lo tanto no va a eliminar ninguna sustancia para perpetuar esta alergia o urticaria. ¿Cómo saberlo realmente? Es difícil. Lo que sí podríamos saber simplemente es que comió pescado crudo, quizás comió ceviche, y me podría ir pues desde que es alérgico al pescado, podría decir que el pescado estaba de mala condición, que estaba ya pasándose, que está de mal estado de conservación. Entonces es bien difícil en ese momento hacer un diagnóstico exacto qué fue lo que le causó la alergia. Solamente podríamos decir pues que fue el consumo de pescado. Por suerte, yo creo que si se maneja bien esto de las latas de la caballa, no deberíamos tener en nuestro mar este tipo de parásitos por ahora. Este es un reporte de formas crónicas en seres humanos. Las formas crónicas, hay varios reportes, sí, pero la mayoría de expertos lo están desechando, y más lo que piensan es que se ha vuelto a reinfectar, debido a que la persona, ya que en la persona el anisakis no llega a completar su estado de adultez, muere en un par de semanas, pues teóricamente no debería haber, después de un mes, más problemas con este parásito. Entonces no debería haber teóricamente formas crónicas, pero sin embargo hay varios reportes que sí hay, pero como digo, muchos expertos piensan que más es una reinfección constante, y podría ser, pues si en Japón la mayoría de gente tiene este anisakis metido, comen sushi todos los días, como nosotros en Perú mucha gente come sushi todos los días, entonces la tasa de reinfección es bastante alta, por lo tanto es bastante controversial y sería un buen estudio ver eso. Pero ¿cómo hacer el diagnóstico? Los síntomas que dijeron son comunes a muchas enfermedades. No vamos a estar haciendo endoscopías a todos los síntomas inespecíficos. ¿Hay algún marcador? Claro, como esta enfermedad es nueva en nuestro país, y en teoría no lo tenemos en nuestro país, sino que ha llegado, podríamos tener ahorita alguien que tenga molestias gástricas, y podríamos en ese paciente, todo paciente con molestias gástricas, que es una gastritis, le damos 2 semanas de omeprazol. Si en las 2 semanas de omeprazol no mejora, es candidato a endoscopía alta. Entonces ahí podríamos hacer el diagnóstico. No pensar en esto de entrada es algo muy interesante, porque vamos a tener un nuevo germen que no habíamos pensado. Yo me acuerdo en mayo, cuando comenzaron a hacer las preguntas la prensa, dijimos pues todo el rollo de qué cosa es el anisakis, pero cuando nos preguntaron, ¿y va a haber acá en Perú? Dijimos difícil, porque no es un parásito nuestro, o sea, no vive en nuestro mar, no está acá como en otros mares, que es abundante. Entonces no pensábamos pues que nos lo iban a traer de contrabando, en latas, enlatadito. Entonces, por ahora yo creo que todavía no ameritamos tener pues ELISA o Western blot
una patología que no tenemos al momento, pero que sí hay que comenzar a investigar en las personas que comen pues mucha comida cruda, sushi, sashimi, todas las cosas que hemos visto que se comen en muchas partes del mundo. Tratar como cualquier paciente con su omeprazol un par de semanas y su endoscopía posteriormente, y de acuerdo a eso podemos determinar si es que cuál enfermedad fue realmente al final de todo. Acá y otra pregunta dice, en teoría vamos a eliminar los parásitos de los enlatados así nomás. Claro, no vamos a eliminar así nomás, sino que en teoría se van a morir, no vamos a botar ningún huevecillo nosotros, deben morirse los parásitos dentro del intestino de las personas que lo han ingerido. Obviamente van a estar bastante sintomáticos por un par de semanas, pero no vamos a tener ni perpetuar ninguna forma crónica, ni vamos a tener tampoco formas en las cuales hay mucha complicación, ya que la cantidad de parásitos que también se han ingerido van a ser bastante pequeños y no hay mucha cantidad que podría conllevar algún tipo de obstrucción o algún procedimiento quirúrgico. Es bastante interesante poder conocer parásitos o enfermedades que hay en otras latitudes y que no manejamos, y como ustedes han visto en las preguntas, nos llama mucho la atención cómo hacer un diagnóstico de entrada, qué hacer. Justamente estos países que ya no tienen pues mucho tiempo, ya han hecho su ELISA, su Western Blot, ya están haciendo tratamientos, y ya están en estos pacientes con ELISA positivo. Empezamos con el mendazol, empezamos a darle tebendazol y antiácidos, y con eso vamos manejando. Sí, el caso que presenté de inicio es un caso del 99 en Perú, un caso que lo reportaron en la revista de Gastro, está acá. Este es un paciente que aparentemente lo que mencionaba acá simplemente en este reporte es que este paciente comió comida cruda, comía ceviche nada más, y no sabemos más detalles al respecto de este paciente. De este reporte del año 99 no hay más reportes en nuestro medio, de tal manera que habría que chequear un poco más sobre la historia de esta persona, ya que puede haber estado de viaje en otras partes y puede haber venido acá a Perú. Entonces, sin embargo, nos llama la atención y hay que estar preparados porque podríamos tener cualquier tipo de germen en nuestro medio en cualquier momento. ¿Alguna otra pregunta, duda? Perfecto, yo creo que ha sido bastante interesante poder ampliar un poco sobre este parásito, ya que es algo nuevo, los tener pendientes y poder pensar en algo más en una persona con patología gástrica o alguna alergia post ingesta de comidas crudas, en nuestro caso ceviche. Gracias.